del derecho administrativo que establece, cabe en contrataciones y adquisiciones del Estado. ¿Qué vemos acá? Cabe indemnización extracontractual dentro de una figura de la Ley de Contrataciones Públicas. En principio, tengo que regular que el conflicto se va a derivar de una inejecución o una interpretación inadecuada del contrato. Es decir, el punto base del conflicto, ¿qué va a ser? El contrato. Ergo, no cabría situaciones de indemnizaciones extracontractuales, porque inclusive cuando pido una indemnización por un daño sufrido no vinculado directamente con el contrato, mi punto de partida va a ser la relación contractual que tienen las partes. Hace poco un amigo que está de supervisor de una de las obras del Plan María, o Vía María como le llaman, sobre unos puentes que están estableciendo paralelos al río Rímac, me comentó que ante las explosiones que tenían que hacer, pobladores aledaños a la zona habían señalado de que se le estaban rajando las paredes, de que se les estaba causando un daño, ante lo cual yo le dije, bueno, las entidades, los contratistas tienen que contratar pólizas de responsabilidad civil, es decir, de daños efectuados a terceros, pero ese daño efectuado a tercero, esa casa aledaña que ha sufrido un daño, no va a poder acudir ante la entidad para solicitar un arbitraje aduciendo responsabilidad extracontractual, e inclusive el mismo contratista no podría acudir a un arbitraje aduciendo el daño que le ha causado a un tercero, porque no es materia de la relación contractual. Puede ser materia de la ejecución contractual o de una negligencia, pero para ello justamente el contratista está obligado a contratar las pólizas correspondientes, sea la póliza K para el mantenimiento adecuado de los elementos vinculados a la contratación, o sea la póliza de RC ante el daño causado a terceros, porque es propio de ese tipo de relación contractual, de ese tipo de ejecución contractual llamado ejecución de obras, causar un daño a un tercero. Ante ello estoy obligado a indemnizarlo. Para ello contrato las pólizas de seguros correspondientes. ¿Qué pasa en el caso de revisiones adicionales de obra? ¿Debo aplicar la ley de contrataciones? Pues bueno, en principio, el recurso de una resolución de un contrato o una adicional de obra se vinculan directamente con la ejecución contractual. Estamos hablando de un supuesto en el que la parte establece que había una interpretación inadecuada con relación a un elemento propio del contrato, como pueden ser las prestaciones adicionales o la resolución de este mismo contrato. No estoy satisfecho con la actitud demostrada por la entidad, o en caso de la entidad no estoy satisfecho con el trabajo efectuado por el contratista, o simple y sencillamente no autorizo los adicionales porque considero de que no se han dado las condiciones legales establecidas para aprobar un adicional, y lo que me va a quedar es, ante una no aceptación de la voluntad del otro, resolver el conflicto mediante arbitraje. Pueden arbitrarse las controversias que surjan desde la suscripción del contrato sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez. Su ejecución es la puesta en marcha misma del contrato. Por ejemplo, una entidad contrata a un contratista para que haga el pintado de todo el local y de repente se está dando cuenta de que el contratista no cumplió con pintar con la pintura de la calidad requerida. Es un conflicto derivado de la ejecución. Interpretación. El contratista establece que debe pintar un metrado lineal, es decir, solamente las paredes por un metraje determinado. La entidad establece que no, que debe pintar todo el edificio, incluyendo los techos. El contratista dice, sí, pero acá solamente el contrato establece que debo pintar las paredes, no los techos. No, mi contrato válidamente establece que deben ser todas las paredes, incluyendo los techos. Es un carácter de interpretación. Resolución del contrato. Por ejemplo, la entidad no está satisfecha con el trabajo desarrollado por el contratista o establece que no ha cumplido dentro del plazo de ley, ante lo cual tiene la facultad de resolver el contrato. O yo, por ejemplo, en la mañana, que había emitido una carta para resolver un contrato la semana pasada, puse en hincapié a la entidad, de conformidad con lo que establece el reglamento, que me debía pagar las prestaciones contratadas. La entidad no cumplió. Pasados los 5 días, hoy en la mañana mando mi carta notarial indicando que el contrato queda resuelto. ¿Por qué? Por falta de pago. Inexistencia, ineficacia o invalidez. Las partes ponen en tela de juicio si realmente existe o no existe un contrato, si ese contrato va a causar efectos o no va a causar efectos. Es una posibilidad que tienen las partes. ¿Por qué? Porque la relación no es válida. Es decir, si tengo un adicional que un contratista ha ejecutado sin la autorización correspondiente, sin el procedimiento correspondiente, se va a discutir la validez de ese adicional, si se adecua o no se adecua a la normativa.
¿Por qué? Porque la entidad va a decir, oye, este adicional no tiene la regulación, no cumplió con la regulación válida, entonces no te lo puedo pagar. Ante lo cual el contratista va a decir, pero lo he efectuado, y lo he efectuado porque tú lo necesitabas. Y entonces vemos un conflicto, ante el cual no queda claro si es válido o no es válido. Toda reclamación o controversia derivada del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos. ¿Qué son los vicios ocultos? Aquellas situaciones que no puedo percibir al momento de la entrega o del cumplimiento de la prestación o de la obra. Cuando yo llego, por ejemplo, a mi casa, una casa nueva, yo a mi departamento, prendo la luz, funciona, el agua funciona, pero de repente, a las 2 o 3 semanas, el interruptor no funciona, el agua o el caño empieza a gotear, o el tanque o el agua del tanque empieza a salirse, o los interruptores empiezan a desenchufar o a descolgar o a quedar robados, entonces eso no me pude percatar al principio. Eso se llama vicios ocultos. ¿Qué se entiende por una situación no arbitral? Las controversias surgidas respecto a la ejecución de adicionales de obras metradas no previstas contractualmente o mayores prestaciones. ¿Por qué? La normativa establece un tope para los adicionales. En el caso de obras, hasta el 15% la entidad puede disponer libremente de esos adicionales, pero cuando superan ese 15% se debe contar con autorización de la Contraloría. El reglamento actual tiene una ventaja, que establece que la Contraloría tiene un plazo para pronunciarse con relación a estos adicionales. Vencido el plazo, tienen por aprobados. Pero ¿qué pasa cuando la Contraloría se pronunció indicando que no procedía el adicional y el contratista siguió adelante? Es una situación que establece la misma norma, la ley especial, la ley de Contraloría, la ley del Sistema Nacional de Control, que estas situaciones no son arbitrables. Ergo, lo que me va a quedar es irme al Poder Judicial por esos adicionales que hayan superado el 15%. Composición del tribunal arbitral en un arbitraje de derecho. Según la Ley General de Arbitraje, un arbitraje de derecho, todos los árbitros van a ser abogados. Según la Ley de Contrataciones del Estado, la composición es distinta. ¿Por quey? Porque según la Ley de Contrataciones del Estado es, el árbitro único siempre va a ser abogado y el presidente del tribunal arbitral necesariamente va a ser abogado. Fíjense esa singularidad. Mientras que la Ley General de Arbitraje permite el arbitraje de conciencia para gente o personas que no sean abogadas, establece puntualmente que el arbitraje de derecho debe ser resuelto siempre por abogados. La Ley de Contrataciones establece no hay arbitraje de conciencia, pero permite que el arbitraje de derecho sea resuelto siempre el árbitro único o el presidente abogados, lo que permite que en un tribunal arbitral sus otros dos miembros, o los árbitros designados por las partes, que no son el presidente, puedan no ser abogados. ¿Qué sucede en el caso que miembros no abogados del tribunal emitan un laudo en mayoría? Es un tema sumamente interesante. Es decir, tengo un árbitro que sea abogado y que justamente le va a dar el matiz de legalidad. Pero ¿qué pasa si los ingenieros asumen un voto 2-1? ¿El laudo va a ser válido o no va a ser válido? La respuesta es que sí, porque los arbitrajes, cuando no hay unificación o unidad de criterio, pues se someten en mayoría. Número de árbitros. Según la Ley General de Arbitraje, número es impar. En defecto del acuerdo, 3. Según la Ley de Contrataciones del Estado, el número de árbitros es 1 o un tribunal de 3. En defecto de las partes, si no se ha pactado nada en el contrato, si no se ha establecido que el conflicto va a ser resuelto por un tribunal arbitral, el arbitraje va a ser resuelto por árbitro único. Lo usual es que los contratos que tengan un monto más elevado, es decir, un concurso público, una licitación pública, o aún siendo así, con montos bastante importantes, sean resueltos por un tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque se presume que a un monto más elevado la controversia es más compleja. Contrario un censo, las menores cuantías y las adjudicaciones directas deben ser resueltas por árbitro único. Considerando también el tema de los honorarios de los árbitros. No obstante, la experiencia me ha enseñado que puedo tener un arbitraje derivado de una adjudicación directa y que su complejidad sea bastante importante. Y puedo tener un arbitraje derivado de un concurso público que su complejidad no sea tan importante. Al final, esto queda dentro de la voluntad de las partes, de establecer si van a poner árbitro único o un tribunal arbitral. En el caso de arbitrajes ad hoc,
Luego de la aceptación de los árbitros, cualquiera de las partes debe solicitar al OCE la instalación del tribunal arbitral. Se pretende homologar y dotar de mayores seguridades a las partes en el arbitraje. Podría hablarse de una institucionalización de los arbitrajes ad hoc. ¿A qué se refiere este extremo? Justamente, para darle mayor solemnidad, mayor presencia al ente rector y mayor control con relación a los arbitrajes, que las instalaciones se efectúen necesariamente, obligatoriamente en el OCE. Eso va a permitir, mediante el sistema de monitoreo que tiene el OCE, de saber cuántos arbitrajes se han instalado, cuántos conflictos hay pendientes de solución, y asimismo solicitar a los árbitros que estos remitan de manera oportuna los laudos arbitrales que han emitido. De lo contrario, fíjense ustedes, no se cumpliría con el principio de transparencia que se brinda a través de la publicación de laudos. Si consideramos que la mayoría de los arbitrajes, yo considero que el 98% de los arbitrajes son ad hoc, ¿se imaginan ustedes si se instalasen casi en cualquier lado y no dan cuenta o no cumplan con remitir el laudo al OCE? Pues simple y sencillamente no se podría cumplir con el principio de transparencia. Es decir, OCE necesita saber los arbitrajes que se han instalado para poder solicitar luego los laudos correspondientes. Caso contrario, el OCE no tendría la información necesaria para saber cuántos arbitrajes se han instalado y mucho menos podría requerir los laudos que según ley debe publicar. Libertad de regulación del procedimiento de designación de árbitros. Los árbitros son designados en función a el acuerdo de las partes. Usualmente cuando yo reviso los procesos convocados por las entidades públicas, siempre veo que ellos cuelgan en la parte de solución de conflictos. El conflicto será solucionado mediante arbitraje según lo establecido en el reglamento de la ley de contrataciones, pero no se detienen a pensar o a señalar cuántos árbitros van a ser. Ante ello, usualmente yo propongo, considerando la magnitud del contrato, recomiendo que el conflicto sea resuelto mediante un tribunal arbitral compuesto por 3 árbitros, un tribunal colegiado. Es una opción que tengo ante el vacío señalado por la entidad, vacío que va a generar que el arbitraje sea resuelto por árbitro único. Yo, contratista o futuro contratista, solicito que sea mediante un tribunal colegiado, un tribunal de 3. Esa solicitud puede ser válidamente recogida por la entidad, indicar se acoge la consulta, se considera válido, ergo el tribunal va a ser tribunal arbitral colegiado de 3 integrantes. No cabe pactar situación predominante de una de las partes. Una de las partes no puede designar, yo como soy entidad voy a designar 2 árbitros y en defecto tú solamente te queda designar un árbitro. Una situación que años atrás me llamaba mucho la atención era una particularidad que tenía el gobierno regional de Ucayali, de decir que los conflictos debían ser resueltos por árbitros de Ucayali. Una primera situación interesante que se ponía uno a analizar es, ¿qué implica ser un árbitro de Ucayali? ¿Vivir en Ucayali o haber nacido en Ucayali? Es más, una vez que empezamos a ver el tema nos dimos cuenta que solamente había 3 o 5 árbitros en Ucayali. En la actualidad, luego conversé con una amiga que está viviendo en Pucallpa, me dice que no, que está avanzando muchísimo el tema del arbitraje en Ucayali, y encuentro varios árbitros. Pero claro, si yo soy un contratista de Lima y la entidad ha establecido que los árbitros son en Ucayali, y es una situación de dominio que puede tener la entidad con relación al contratista. Es una situación que debo tocar con pinzas y que es válidamente materia de una observación. Arbitraje institucional. Designan a los árbitros según lo establecido en su reglamento. Un caso particular es el del Sistema Nacional de Arbitraje del SNCA del OCE. En este caso, no se da una designación residual. Cuando las partes en el contrato han pactado como solución de conflictos el SNCA, le están irrogando la facultad al OCE a través del SNCA, la Secretaría del SNCA, que sea el colegiado de la Secretaría quien designe al árbitro encargado de la controversia. Fíjense la diferencia con el sistema tradicional. Cuando es un arbitraje ad hoc, yo voy ante OCE y solicito que cumpla el OCE con designar al árbitro. Ese es un procedimiento que va a cumplir el titular del OCE. En este caso, en la actualidad, el doctor Ricardo Salazar va a designar en función de una terna propuesta por la dirección de arbitraje, cuál es el árbitro más competente. Sin embargo, cuando he invocado la cláusula del SNCA, lo que voy a señalar es, ente rector, SNCA designa al árbitro competente. ¿Y qué va a hacer el ente rector? La secretaría colegiada del SNCA, no el titular del OCE, va a designar, en función de una terna, cuál es el árbitro competente. Ahora, el procedimiento también es diferente.
¿Por qué? Porque el arbitraje no empieza con la solicitud de designación de un árbitro, sino va a empezar con la demanda. Las partes que ha pactado el CNCA dan inicio al arbitraje mediante la demanda y la contestación. Luego viene la designación del árbitro correspondiente por el ente rector. Arbitraje con entidad nominadora. La entidad nominadora o tercera designa. Usualmente puede ser un arbitraje llevado a cabo en la Cámara de Comercio de Lima, en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Esta entidad va a ser quien designe el árbitro. Ya no van a ser las partes quienes se roben la facultad de poder designar a un árbitro o a sus árbitros. No, va a ser el ente rector al que se han sometido quien designe los árbitros. Arbitraje independiente o ad hoc. Las partes deben regular el procedimiento de designación, usualmente no lo hacen. Y es interesante ver que al momento de elaborar las bases, las entidades, los funcionarios vinculados con ese tema, llamados comité especial o áreas colindantes con el comité, área usuaria o área encargada de las contrataciones, no le dan la importancia necesaria al tema de una adecuada instalación o designación o procedimiento de designación de árbitros. Y eso luego lo pagan caro en el momento de conflicto, cuando ya no tienen la opción de designar o quieren un árbitro único porque no pusieron un tribunal arbitral, y eso implica ponerse de acuerdo con el contratista quién va a ser ese árbitro único, y esa opción de ponerse de acuerdo usualmente no se da. Por ello recurren a la designación residual, es decir, el OCE como ente rector facultado por ley de contrataciones va a ser quien designe al árbitro que solucionará ese conflicto. Procedimiento se puede dar como designación de común acuerdo. Se da la opción, que hasta ahora no he visto, que en caso de conflicto las partes se pongan de acuerdo y designen a un árbitro. O, en caso de un supuesto de tribunal arbitral, cada parte designa a un árbitro. Es decir, yo como entidad designo a Juan, el contratista designa a Pepe. Entre Juan y Pepe van a designar al presidente del tribunal. Y hoy por hoy se ha vuelto un arte designar al presidente de un tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque implica que cada árbitro sabe que el presidente tiene que ser una persona que maneje el tema, sabe que tiene que ser una persona proba e imparcial, y cada uno un poco quiere jalar agua para su molino. Y ahí es donde se da el conflicto. Oye, yo propongo a fulano, no, pero fulano le falta esto, yo propongo a mengano. Y es un poco también en cuestión de ego, siempre está de lado el tema del ego, o el tema de conocimiento, de demostrar quién conoce más, a quién propone o quién designa al presidente. Lo adecuado es que los árbitros designados logren un acuerdo y designen al árbitro que consideren más adecuado para asumir la presidencia de ese tribunal arbitral. Cuando no se ponen de acuerdo, lo que va a pasar es que se va a tener que acudir al OCE, y el OCE de manera residual va a designar a un presidente del tribunal arbitral. En el ejercicio que tengo yo como árbitro ya por más de 5 años, he tenido la ventaja de que siempre nos hemos puesto de acuerdo con el árbitro designado por la otra parte para designar al presidente arbitral. Pero hoy por hoy debo admitir que se ha vuelto un arte designar presidente. ¿Por qué? Porque uno sabe que de otra forma tiene que manejar el tema del arbitraje con gente que conozca en verdad el tema, más allá de intereses particulares. Cuando no hay acuerdo, se designa de manera residual por el OCE. La ética en el arbitraje. Principios que deben primar siempre en todo árbitro. La imparcialidad, independencia y neutralidad. ¿Qué implica ello? Que el hecho de que me designe una parte como árbitro establezca como un prerequisito que yo debo laudar a favor de esa parte, aunque no tenga la razón, y la respuesta es no. Yo me debo como árbitro del proceso arbitral y debo ser imparcial. No debo privilegiar una parte por la otra, independientemente de que se me haya designado o no. Yo debo velar por el adecuado cumplimiento de la solución del conflicto, considerando la normativa de contrataciones. Independencia. No dependo de nadie, dependo de mi criterio. Neutralidad. No debo esperar que las partes jalen agua para su molino. Yo debo mantenerme neutral, sin favorecer a una en menoscabo de la otra. Todos los árbitros son neutrales, y el caso de los árbitros de parte es un tema sumamente interesante. Las partes pueden designar a los árbitros, pero este árbitro siempre debe ser neutral. Las partes designan a los abogados. El abogado sí debe luchar por el cumplimiento de los derechos de la parte que lo ha contratado, pero el árbitro debe velar por el adecuado cumplimiento de la solución del conflicto dentro del marco de la ley de contrataciones. La aceptación y el deber de información. Apariencia de imparcialidad. El árbitro está obligado a informar cualquier situación que debe ser o que puede considerar inadecuada o incorrecta.
desde el mismo momento que acepta un arbitraje. Por ejemplo, si a mí una entidad me propone ser su árbitro, yo debo responder a su solicitud.